tua ida para Paris, que depois descreves no livro Paris Não Se Acaba Nunca, e esse então está cheio de referências ao cinema. Foi a seguir a isso? ¿Cómo? A tua ida para Paris foi a seguir a isso? A ida para París que A París descreves fue, no livro Paris fue não... 4 años después, sí, fue en el 74, antes del 75, de la muerte de Franco. Ocurrió que en Barcelona me había quedado sin vivienda, sin casa, no tenía casa. Y tenía que vivir en casa de mis padres, algo que no estaba interesado. Y casualmente, no teniendo vivienda, decidí hacer un viaje a París para ver a dos amigos de Madrid, que eran Adolfo Arrieta, que está aquí en la sala, y por lo tanto mediré todas mis palabras. Bueno, pues, no inventaré nada, quiero decir, trataré de no inventar. Y Adolfo Arrieta y Javier Grandes, que eran los dos amigos de Madrid. Fui a visitarlos a París en el mes de febrero del 74 y al ir con Javier Grandes a la Chambre du Bon que él tenía en la Rue Saint-Benoît, que le había alquilado Marguerite Duras, en la tercera planta, la Chambre du Bon estaba en la sexta, abrió la puerta. Yo tenía a veces la impresión de que Marguerite Duras estaba siempre detrás de la puerta y cuando veía pasar a alguien, abría la puerta, porque muchas veces me había ocurrido. Y como además, bueno, entonces ella salió, habló con Javier y Javier me presentó y no recuerdo bien, yo creo que debí contar que no tenía casa, porque me ofreció la Chambre du Bon que tenía libre en la sexta planta por un precio que eran 1.000 francos de la época, que era muy asequible, era un precio, me pareció simbólico. Otro error como el de las entrevistas inventadas. Es decir, pensé que no tenía que pagarle. No sé por qué, creí que era simbólico. Después me he enterado que nunca lo fue, de ahí todo el conflicto. Pero el hecho es que de repente no tenía casa en Barcelona y también por necesidad actué en este momento y tenía casa en París de repente. De modo que acepté quedarme en la Chambre du Bon, volví a Barcelona y me instalé allí con 4 cosas, con una librería que transporté en un 600 en el coche que había heredado de mi familia. Luego muchas veces cuando bajaba de la sexta planta, al pasar por la tercera planta, como no pagaba, me acuerdo que trataba de pasar muy despacio y siempre se abría la puerta y me decía, perdona, pero me debes tantos meses. Y me acuerdo que siempre le decía, estás perdonada. Era como lo único que sabía decirle para desorientarla. Había visto, cuando se abría esta puerta, había visto una vez, por ejemplo, una imagen que para mí había visto a Sonia Orwell, que estaba con una escoba, estaba barriendo la entrada de la casa, ¿no? Y con el tiempo valoré esta imagen porque, claro, ver a la mujer de Orwell barriendo no es algo que ves todos los días. En el fondo, en aquel momento a mí me parecía muy normal. Entre otras cosas porque Orwell era un nombre, pero no lo sabía identificar con ninguna clase de actividad. De modo que encontraba muy normal todo lo que ocurría, pero no era así. Y en París participé en el rodaje del film Era la época en la que se había estrenado Las intrigas de Silvia Kuski, de Adolfo Arrieta, y una película que a mí me fascinó, me encantó muchísimo, y tuve la suerte de poder participar en la siguiente película de Arrieta, que era Tam Tam. Tam Tam, que es la película que hoy se verá aquí, creo. Una película que, entre otras virtudes, tiene una cosa que me gustó mucho, que era que la duración de la película es el tiempo que dura una fiesta de París. Y además, el tiempo que dura una fiesta de las que hacíamos en realidad en el Quartier de Saint-Germain, normalmente. Es una imitación de una de las fiestas que solíamos hacer muchas veces improvisándolas, ¿no? Y creo que está muy bien esta idea de que la película dure el tiempo en el que dura una fiesta.
que en los tiempos en los que corremos ahora es fantástico que un film no sea horroroso, sino que sea una fiesta, es decir, de alguna manera que todo el film esté concebido como una fiesta. Y también un juego de dobles muy interesante que se da en la película. Se espera a un personaje y llega simplemente su doble. Esto no solo me entusiasmó, sino que toda mi vida yo he hecho lo mismo, es decir, siempre he enviado a dobles a todos los lugares a los que he tenido que ir. Y en las novelas he trabajado siempre con el doble y tantas cosas de este estilo, ¿no? En esta película yo tenía un pequeño papel, el papel de pianista, llamado Gombrowicz. Y es un papel que siempre me ha parecido que podría haber hablado más, pero que el director decidió que no hablara. En la siguiente película del mismo director, La Flamme, también intervengo y tampoco hablo, tampoco se me permite hablar. En realidad en la Flamme contestaba a una pregunta que me hacía en una cena en un castillo. Alguien me decía, ¿usted es de aquí? La pregunta era esta la que me hacían. Yo tenía que contestar lo que prefiriera contestar. Se me dijo, di lo que quieras. Entonces, cuando llegó el momento, me preguntó a una señora al lado, ¿usted es de aquí? ¿Vous êtes ici? Entonces, estuve pensando si era o no de allí. Y estuve tanto rato esperando la pregunta para contestar que al final no dije nada. Y Argueta dijo, perfecto, porque en la otra película, en Tam Tam, no hablabas y en esta tampoco hablas. En todas mis películas saldrás, pero no hablarás. Y todavía lamento no haber contestado para poder tener un papel hablado de esta película. Tam Tam es una película en la que intervienen también Severo Sarduy, por ejemplo. Intervienen muchos personajes, todos muy entrañables, que formaban parte de lo que era el barrio de Saint-Germain en el año 74, sí. Después de mi estancia en París, que duró unos 2 años, estuve mucho tiempo sin volver a París. Era como si hubiera pensado que mi juventud se había quedado allí y que ya terminaba esa etapa, hasta que después volví a recuperar la relación con París, que ha sido muy alta y muy grande y muy larga a través del tiempo. Es una ciudad en la que siempre que estoy creo que no tengo que irme porque soy de allí. Jamás tengo la impresión de que de volver a Barcelona. Pero sí también es cierto que hace unos 15 o 20 años en París estaba sentado una noche en el Café de Flore, que era un lujo para mí porque era el café de mi calle. Nunca más he vuelto a tener una vivienda en una calle donde el café fuera un café como este. Y hace unos 20 años estuve por la noche en el Café de Flore y al levantarme pues me dirigí hacia la Rue Saint-Benoît, me dirigí hacia mi casa, hacia la Champ-Dibon, que ya hacía 25 o 30 años que no tenía. Este acto reflejo fue el que desencadenó la novela Paris ne finit jamais, París no se acaba nunca, ¿no? Lo desembocó porque lo que tuve la impresión fue, primero, que yo era un fantasma absoluto del barrio. Y era un fantasma en el barrio porque, entre otras cosas, cuando yo dejaba el Café de Flore y bajaba hacia la casa de la Rue Saint-Benoît, me cruzaba con personas que conocía siempre. Era un ambiente muy de quartier. Y podía cruzarme, como me pasaba a veces, con la propia Marguerite Duras, que me presentaba a alguien tan increíble como Isabelle Adjani, ¿no? Que fui muy torpe cuando la conocí porque encontré que era tan guapa que le dije, tú tendrías que hacer cine porque tienes un rostro muy cinematográfico, y ella dijo, ya hago cine, yo soy actriz, no hace falta tantos consejos, algo así me dijo. Bueno, entonces me sentí como un fantasma que no conocía a nadie en el barrio y que creía todavía que vivía allí. Y eso, digamos que fue muy orientativo con respecto a mi relación con la ciudad. Y muy doloroso en el sentido de que los amigos ya no estaban. Adolfo, Javier, Raúl Escari, Marguerite Duras, por supuesto, todas las personas que yo conocía de aquella época, ya no quedaba nadie. Esto son cosas que ocurren siempre y ocurren mucho a las personas que vuelven a su ciudad natal, por ejemplo, 30 años después y creen que todo
está igual y todo ha cambiado. De modo que pasé a renovar las relaciones amistosas. Una de las personas con las que me relaciono es Dominique González Förster, que está aquí también presente. Renové también pues, la relación con la ciudad. Hay muchas cosas relacionadas con el cine y París, porque evidentemente con compañeros como Adolfo y con Javier todo era cinematográfico. Recuerdo del rodaje de Tam Tam, que yo no sé si Adolfo lo recordará bien, pero porque él lo vivió de otra manera. Yo era alguien más... en fin, rodábamos con 15 o 20 personas, algunos travestís, personajes del barrio de todo tipo, la gente más loca del barrio. Y un día rodábamos en la casa de alguien que nos había prestado su casa para la fiesta y desapareció una estatuilla. ¿Se acuerda, Adolfo? Naturalmente, porque era el responsable, eras tú. O sea, desapareció una estatuilla. Yo lo viví como un drama horrible, porque el dueño de la casa dijo hay que llamar a la policía. Aquí alguien nos ha robado una estatuilla de valor, de mucho valor. Y entonces Adolfo dijo, un momento, tengo que llamar por teléfono. Adolfo tenía que llamar por teléfono. Yo pensé, va a llamar a la policía o va a iniciar una investigación o va a hacer algo para que se solucione esta situación tan angustiosa. Y no, Adolfo llamó para buscar una casa para el día siguiente, que era lo que le importaba realmente. Y aprendí mucho de estas cosas, porque fue una forma de desdramatizar enormemente una situación que era complicada. Después, entre nosotros averiguamos quién se había llevado la estatuilla. Pero y no sé si se devolvió o no, pero en todo caso se averiguó al menos. Pero esa manera de resolver la situación me pareció genial, porque era una forma de no resolucionarla y no darle mayor importancia, a pesar de que la cara del propietario de la casa seguía siendo una cara bastante preocupante. Y me acuerdo de esa imagen tan bonita de cuando pasábamos por la casa de Johnny Guitar, donde estaba Sterling Hayden, en el edificio alto, y siempre era esto una imagen para mí poéticamente bellísima. Pasábamos por la noche regresando de alguna fiesta a las 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, y veíamos luz en la casa de Sterling Hayden. Es decir, Johnny Guitar estaba despierto. Y esta imagen era una maravilla, creo que para todos, saber que Johnny Guitar velaba por nosotros en la noche de París, ¿no? Bueno, y tantas cosas. ¿Y nunca has pensado que uno de tus libros podría un día ser un film o ser adaptado a un cine? ¿O no te han propuesto? Se adoptó una novela que es Viaje en Vertical, que es una novela muy portuguesa precisamente, y la adaptó la televisión catalana, en colaboración con la televisión andaluza y la televisión mallorquina. Y es una película para la televisión. Está bien interpretada, pero hay algún problema en la película porque no encontraron dinero suficiente para rodarla en Portugal. Y entonces, porque es un viaje vertical que va alguien que en Barcelona su mujer le dice que no quiere verle más después de 50 años de matrimonio y emprende un viaje a Oporto. Y de Oporto baja a Lisboa, de Lisboa a Madeira. Y había pensado bajarlo hasta Cabo Verde, pero al final lo dejé en Madeira porque me pareció un poco forzado que bajara a Cabo Verde. Pero en todo caso era un viaje vertical portugués. La producción no fue suficiente para rodarlo en Portugal y acabó. La isla de Madeira fue la isla de Mallorca y Lisboa fue la ciudad de Sevilla. Entonces cambiaba un poco todo, ¿no? Un poco el sentido. Esta es la única película que se ha adaptado al cine, que por otra parte la televisión catalana no la ha pasado más que una sola vez en un horario a las 3 de la madrugada o algo así. De modo que, digamos que no han valorado algo que sí tiene, creo, valor y que además tendría interés para los espectadores catalanes, pero bueno, no se ha valorado y así está y así sigue. Aparte de esto, durante muchos años estuve convencido de que todo lo que escribía era muy literario y precisamente no se podía adaptar al cine. Y llegué incluso a escribir para que no lo adaptaran al cine.
¿Por qué? Pues porque no me gustan mucho los narradores que escriben pensando en el cine. Pueden ser muy buenos, pero algunos, pero no me gusta el que concibe las novelas para ser trasladadas al cine. Pero eso no significa que, naturalmente, directores como Resnais o como Godard, por hablar solamente de autores franceses, o autores con genio, podrían coger cualquier libro mío y trasladarlo al cine. En Portugal hubo una iniciativa fantástica que fue adaptar al teatro la historia abreviada de la literatura portátil, que fue una de María, la actriz María se llama, no, Bolito. Carla Bolito, que lo adaptó para un teatro y fue una adaptación muy interesante de un libro que realmente nunca piensas que pueda ser teatro ni cine, es la historia abreviada portátil. Y estas son las dos adaptaciones que se han hecho. Digamos que ya no escribo para evitar que se pase un libro al cine. Antes lo veía como un triunfo, que no se adaptara al cine nada de lo que hacía. Y ahora todavía en parte creo que está bien, porque en realidad hasta hace muy poco no tenía, digamos, el reconocimiento a mis libros que existe ahora, y corría también un riesgo, que el director de cine, si era, por ejemplo, español, había un 80% de posibilidades de que fuera malo, y entonces destrozara la película y sería peor para mi reputación, que no era muy grande entonces tampoco. De modo que, bueno, y por otra parte, porque las cosas son como son, es decir, ahora, por ejemplo, París no se acaba nunca, lo van a adaptar en teatro, en Broadway, en el Off-Broadway. Va a tener 8 horas de duración porque será teatro leído. Me parece una idea genial, y lo que me llama la atención es que hayan sido en Nueva York donde hayan tenido la idea y no en mi país, pero esto ya es un asunto problemático de siempre y lo vamos a dejar. Desde luego no pienso ni vivo pensando en ser adaptado al cine y por otro lado, con el cine he tenido una relación que quede claro de amor y odio. Es decir, llegué a escribir un libro que se llamaba Nunca voy al cine, y este libro se publicó en el año 84. Era un libro que se llamaba Nunca voy al cine, que tuve enemistades incluso de cineastas de Barcelona que me saludaban por la calle y me decían: es horroroso tu título, es horroroso el título Nunca voy al cine. ¿Y por qué? Me decían, porque la gente va a pensar que no hay que ir al cine, y hay que ir al cine. Este título ya no tiene sentido ahora, porque hay mucha gente que no va al cine, pero entonces era un título que era un título, claro, pero ahora dices Nunca voy al cine y mucha gente piensa, bueno, ¿y qué? Sí, que era un guiño para Nunca voy al cine en París. Y este libro, además, Nunca voy al cine, que es una frase que tomé de una carta que un amigo de mi mujer le había escrito. Entonces yo leí la carta. Por lo que fuera, leí la carta. Leí la carta y le decía, nunca voy al cine. Y pensé, pero qué bonita frase. Porque el nunca era una frase fantástica. Se convirtió en el título del libro. Hubo un proyecto de realizar un cortometraje con el cuento Nunca voy al cine. Hay un cuento que se llama así, que el protagonista iba a ser Vigas Luna, que iba a hacer era la historia simplemente de un hombre que trabajaba en el ayuntamiento y que era un secretario del ayuntamiento, que nunca jamás había ido al cine, no sabía lo que era el cine. Y estaba muy contento de no saber lo que era el cine porque tenía mucha imaginación, decía. Él tenía mucha imaginación y no necesitaba ir al cine. Entonces le invitaban a una fiesta y en esta fiesta se encontraba con una escena que a él le llamaba mucho la atención, que era que había unos pájaros que se colocaban en un alambre y él se quedaba como pasmado. Una imagen que le parecía muy interesante porque no había visto a Hitchcock, entre otras cosas. Más tarde veía que la invitada de la fiesta discutía con un hombre tipo Glenn Ford, pero él no sabía que era Glenn Ford,
y le daba una bofetada como en Hilda. Entonces este hombre iba viendo escenas de cine sin saber que eran de cine y descubría el cine en el mundo real. Y él iba repitiendo, porque todo el mundo se reía de él al ver que estaba tan pasmado ante lo que ocurría, y él repetía, no, yo no voy nunca al cine porque tengo mucha imaginación. Y sin embargo lo que estaba ocurriendo es que estaba yendo al cine sin darse cuenta. Esto era un proyecto de cortometraje porque tenía una duración breve, el tiempo en que este hombre descubre el cine, pero en la vida real. También había una escena en la casa en la que caía casi calcada del comienzo de Vértigo, de Hitchcock también. En fin, escenas muy famosas que ocurrían en la fiesta que a él le desbordaban. Y la historia de amor y odio venía de aquí, de que en realidad me había quedado sin productor, me había convertido en escritor cuando pensaba ser director de cine. Entonces, durante una época no iba al cine, realmente. Pero no iba al cine porque tenía miedo de que en Madrid y en Barcelona, donde me conocían muchas personas, me vieran entrar en un cine. Entonces no veía cine para que no me vieran entrar en el cine. Cuando estaba en París o estaba en Lisboa o estaba en otros lugares, que me conocía mucha menor gente, entonces era cuando podía ir al cine. Y cuando iba al cine, quedaba de repente, como iba tan poco, cuando iba al cine quedaba deslumbrado por completo por la gran pantalla, ¿no? Es decir, que las películas que veía, todas me gustaban mucho, debido al tiempo que tardaba en ver una película. Todas las tenía que ver en el extranjero.